El silencio en la inmensa mansión de Elandor era tan denso que cada paso parecía un eco de algo más profundo. Las imponentes paredes, que alguna vez fueron testigos de risas y conversaciones vibrantes, ahora eran como guardianes de un secreto olvidado. Era el tipo de silencio que hace que el corazón lata más rápido, no por miedo, sino por la sensación de que algo está a punto de suceder. Pero, ¿qué podría convertir una casa tan llena de vida en un lugar tan asfixiante? ¿Qué podía impulsar a un hombre que lo tenía todo para aislarse en su propia fortaleza? Para Elandor Vaz, un legendario empresario admirado por muchos, la respuesta estaba en el dolor que no pudo superar. La desaparición de su hija Alina, hace más de 15 años. Desde entonces, cada día fue una repetición del anterior. Y el tiempo no ofreció cura, solo el peso de la ausencia. Elandor era un hombre que ya había probado todos los logros que el dinero podía proporcionar. Autos de lujo, viajes a lugares paradisíacos y reconocimiento en el mundo empresarial. Pero todo eso se ha vuelto irrelevante desde la noche en que Alina desapareció. Alguna vez conocido por su generosidad y sonrisa acogedora, ahora era una sombra del hombre que alguna vez fue. Reservada, fría y desconectada de todo y de todos. El dolor lo separó de su ex esposa, de sus amigos e incluso de sus socios comerciales. Su mansión, que alguna vez fue un símbolo de poder y prosperidad, ahora era una prisión emocional. Cada rincón del lugar guardaba recuerdos de su hija, y cada mañana, el vacío era el primero en saludarlo. Esa mañana en particular, sin embargo, sucedería algo diferente. Una nueva criada estaba a punto de empezar a trabajar en la casa. Pero para Elandor, esto no era más que otra formalidad irrelevante. Hacía años que no se involucraba en contrataciones ni en asuntos domésticos. Dejó todo en manos de doña Marle, la fiel ama de llaves que trabajaba para él desde antes de la desaparición de Alina. La nueva empleada, Clara Neris, llegó a tiempo. Una joven de origen humilde, con un brillo discreto en la mirada y un trato sereno pero observador. Sus ojos recorrieron el vestíbulo de entrada con una mezcla de fascinación y temor. Había trabajado antes en algunas casas familiares ricas, pero nunca había entrado en un lugar tan imponente. La mansión parecía más grande de lo que imaginaba y el aire era pesado, como si las paredes estuvieran observando cada movimiento de ella. Mientras Clara organizaba sus pertenencias y exploraba los pasillos por los que tendría que caminar, llegó al salón principal. Era el corazón de la mansión, el lugar donde viejos recuerdos se aferraban a cada objeto. Había una majestuosa chimenea que apenas veía fuego y una colección de pinturas antiguas que narraban las raíces de la familia Vaz. Un alto e imponente reloj de péndulo hacía un constante tic-tac, marcando el ritmo lento y casi melancólico del ambiente. En ese momento, Elandor Vaz salió de la oficina y entró al vestíbulo. Caminaba con la postura de quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Su mirada, acostumbrada al vacío y a la monotonía, se detuvo un momento en Clara. No dije nada. No hubo ira ni bondad. Solo la neutralidad de alguien a quien ya no le importaba. Pero, para Clara, el breve encuentro de miradas fue suficiente para sentir que el lugar contenía algo más que muebles caros y pasillos vacíos. Elandor estaba a punto de salir del salón cuando algo llamó su atención. El brillo sutil de un collar que cuelga del cuello de Clara. No era un collar cualquiera. Su corazón se detuvo por un momento. Esa pieza era idéntica al collar que llevaba su hija Alina el día de su desaparición. Era imposible no reconocerlo. Él mismo le había regalado ese collar a su hija en su 5º cumpleaños, un recuerdo que nunca podría borrar. El shock fue inmediato. El aire se volvió pesado, sus manos temblaban levemente y sus piernas casi cedieron. Sus ojos permanecieron fijos en el collar, sin poder apartar la mirada. ¿Cómo fue eso posible? Después de tantos años, ¿cómo había acabado esa pieza única en el cuello de una joven desconocida? 1000 pensamientos lo invadieron. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O esa chica sabía algo sobre Alina? Pero sabía que no podía ser impulsivo. Cualquier acción repentina podría alejarla o hacerle ocultar alguna información importante. Clara, ajena al torbellino de emociones de Elandor, se acomodó el collar alrededor de su cuello con un gesto casual. Para ella, esa pieza solo tenía un significado emocional. Su madre adoptiva le había regalado el collar años atrás, diciendo que le traería suerte y protección. Clara nunca hubiera imaginado que un simple amuleto protector despertaría una tormenta de emociones en su nuevo jefe. Le dedicó a Elandor una sonrisa educada, sin notar la intensidad de su mirada. Intentó devolverle la sonrisa, pero sus pensamientos estaban acelerados. La tormenta de recuerdos fue abrumadora. La última vez que vio a Alina, ella estaba corriendo por el jardín de la mansión, usando exactamente ese collar. La risa infantil todavía resonaba en su mente. Fue la última vez que la vio feliz, antes de que el vacío se la tragara.
Su ausencia había convertido la mansión en una tumba de recuerdos. Ahora, esa misma pieza estaba ante él. No puede ser una coincidencia. Sin decir nada, el Andor dio media vuelta y se dirigió a la oficina. Cerró la puerta, se apoyó contra la pared y respiró hondo. Sus manos cubrieron su rostro, tratando de contener la confusión emocional. Necesitaba saber más sobre Clara. ¿De dónde vino ella? ¿Cómo conseguiste el collar? Más importante aún, ¿qué podría significar esto sobre el paradero de Alina? Por primera vez en años, una chispa de esperanza renació en su pecho. La visión del collar alrededor del cuello de Clara seguía ardiendo en la mente de el Andor. Algo dentro de él le dijo que esto no era una coincidencia. Por mucho que intentara convencerse de que estaba siendo paranoico, el sentimiento persistía. El collar era una pieza única y la idea de volver a verlo después de tantos años reavivó una esperanza que creía haber enterrado. No podía ignorarlo. El Andor sabía que necesitaba respuestas. Observar a Clara desde la distancia no sería suficiente. Decidió actuar con cautela y llamó a un viejo amigo de confianza, Edgar Rohan, un detective privado que ya le había ayudado en otros momentos difíciles. Por teléfono explicó la situación de la forma más objetiva posible, intentando ocultar la angustia que lo consumía. Necesito que investigues a Clara Nerys. Quiero saber todo sobre ella, de dónde viene, quiénes son sus padres adoptivos y, sobre todo, de dónde viene el collar que lleva, dijo el Andor con voz firme pero tensa. Edgar, que conocía bien el dolor que padecía el Andor, no hizo preguntas innecesarias. Sabía que cualquier pista relacionada con Alina era un asunto delicado. Seré discreto, respondió el detective. No dejaré rastro. Si hay algo que encontrar, lo encontraré. En los días siguientes, el Andor se esforzó por mantener su rutina, pero le resultó imposible. Cada vez que veía a Clara cruzar el pasillo u organizar las habitaciones, sus ojos se quedaban fijos en ella. La forma en que se recogía el pelo, la forma en que sonreía discretamente, incluso la forma en que caminaba, todo parecía desencadenar pequeños recuerdos de Alina. El Andor no sabía si era su mente jugándole una mala pasada o si, de hecho, había una conexión real. Mientras esperaba la información de Edgar, el Andor comenzó a observar a Clara aún más de cerca. Notó detalles que antes había ignorado. No era solo el collar. Los pequeños gestos, las expresiones e incluso la forma en que miraba las cosas a su alrededor le hacían pensar en su hija. El corazón oscilaba entre la esperanza y el miedo. Sabía que tarde o temprano tendría que afrontar la verdad, fuera la que fuera. Y esta vez no daría marcha atrás. La mansión parecía más silenciosa que nunca. Pero para el Andor, el silencio ahora tenía un peso diferente. Ya no estaba vacío, era expectativa. Desde la conversación con Clara, algo dentro de él había cambiado. Su presencia ya no parecía la de una simple empleada. Cada una de sus miradas, cada gesto, parecía cargado de significados que él no podía descifrar. Un día, mientras Clara limpiaba una de las viejas habitaciones, encontró una caja con juguetes viejos. La tapa estaba cubierta de polvo y el tiempo había desgastado los objetos del interior. Cuando la abrió, descubrió pequeños carritos de juguete y muñecos cuidadosamente ordenados. En el fondo de la caja encontró un álbum de fotos. La curiosidad fue más fuerte y la abrió. Las páginas amarillentas revelaban imágenes de una niña sonriente jugando en el jardín. Su corazón se hundió. La expresión de ese niño parecía inexplicablemente familiar. Antes de que pudiera pensar mucho, el Andor apareció en el pasillo y vio a Clara sosteniendo el álbum. Por un momento se quedó quieto, observando. En lugar de regañarla, entró tranquilamente en la habitación y se sentó junto a la ventana. «Era de mi hija», dijo señalando los juguetes y el álbum. «Alina desapareció hace muchos años». Clara cerró el álbum sintiendo que tal vez había invadido un espacio sagrado. Yo no lo sabía», dijo con sinceridad. «No quise faltarle el respeto». El Andor sacudió la cabeza con una sonrisa melancólica. «No te preocupes. A veces pienso que es bueno que alguien vea estas fotos. Recuerda que ella estuvo aquí». El silencio que siguió fue denso. Clara notó el peso de sus palabras. Había algo más ahí, algo no dicho. «Sabes, Clara», comenzó el Andor mirando al horizonte, «no pasa un día sin que me pregunte dónde está. ¿Qué pasó? Si todavía estás vivo». Su voz sonó a punto de quebrarse. Él la miró seriamente, con los ojos ahora fijos en el collar de Clara. «Ese collar me recuerda a algo que ella solía usar». Clara instintivamente sostuvo el collar entre sus dedos. «Fue un regalo de mi madre adoptiva. Ella me dijo que siempre me protegería». El Andor frunció el ceño. «¿Tu madre adoptiva dijo dónde lo conseguiste?» Clara negó con la cabeza. «Ella dijo que estaba conmigo cuando me encontró».
El silencio entre los dos fue aplastante. Elandor sintió que el mundo giraba lentamente. Todo tenía sentido y, al mismo tiempo, no. Sabía que estaba más cerca de las respuestas, pero tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Mientras tanto, Edgar Rohan ya estaba investigando el pasado de Clara. Elandor sabía que el detective pronto traería noticias y necesitaba estar preparado para lo que viniera. El tiempo pareció ralentizarse para Elandor. Cada palabra de Clara sobre su adopción resonaba en su mente, reforzando las sospechas que intentaba controlar. El collar, el orfanato, la falta de información sobre su origen. Nada de esto parecía coincidencia. La forma en que Clara describió a su madre adoptiva, siempre amorosa pero evasiva sobre el pasado, dejó en claro que había más en la historia. Elandor sabía que necesitaba algo más sólido. Esa misma tarde recibió la tan esperada llamada de Edgar Rohan. La voz del detective era seria, pero había cierta urgencia. «Encontré algo, Elandor. Creo que querrás ver esto en persona», dijo Edgar. Sin perder tiempo, Elandor salió de casa y fue a encontrarse con Edgar en un discreto café de la ciudad. Cuando llegó, encontró al detective ya esperándolo, con una expresión difícil de descifrar. «Juan, creo que necesitas ver esto», dijo Edgar, abriendo una carpeta llena de documentos. Cada hoja parecía contener una nueva capa de misterio. Edgar señaló un registro de adopción con mucha información incompleta. Clara fue adoptada de manera irregular, explicó. Su madre adoptiva la encontró en un orfanato, pero el registro de su ingreso a ese orfanato es casi inexistente. ¿Casi inexistente?, preguntó Elandor, frunciendo el ceño. ¿Cómo esto? Es decir, no hay detalles de dónde vino, quién la dejó allí o cómo llegó al orfanato. Lo único que se sabe es que fue encontrado cerca de una carretera, sin identificación. Pero lo más importante, el collar estaba con ella cuando la encontraron, reveló Edgar. El corazón de Elandor dio un vuelco. El collar. El mismo collar. Respiró hondo, intentando procesar todo. Las piezas encajaron, pero aún necesitaba más. No quería dejar que el deseo ciego lo llevara a conclusiones equivocadas. Pero el hecho de que encontraron a Clara con el collar era imposible de ignorar. ¿Quién la abandonó? ¿Quién le dejó ese collar?, preguntó Elandor, en voz baja pero llena de emoción. Eso sigue siendo un misterio, respondió Edgar. Pero una cosa es segura, alguien no quería que ella fuera identificada. Y tal vez intentó ocultar más de lo necesario. De regreso a la mansión, Elandor encontró a Clara ordenando los libros en el estante. Él la miró con nuevos ojos. Por primera vez, no solo vio a una joven sirvienta. Vio una posibilidad, una esperanza, una respuesta. Y esta vez estaba dispuesto a llegar hasta el final. El mundo de Elandor pareció desmoronarse al escuchar las palabras de Edgar. Si Clara realmente fuera su hija Alina, significaría que todos esos años de dolor y búsqueda incansable estaban llegando a un punto de inflexión. Pero también significaría que alguien había arrancado deliberadamente a su hija de sus brazos y la había colocado en una red de adopción ilegal. Esta revelación fue tan devastadora como esperanzadora. De regreso a la mansión, Elandor entró en silencio, con el peso de la información más reciente aplastando sus hombros. La casa parecía más fría y silenciosa que de costumbre. En el jardín vio a Clara sentada bajo la sombra de un árbol, perdida en sus propios pensamientos. El viento movió suavemente las hojas y por un momento dudó. Sabía que necesitaba hablar con ella, pero, ¿cómo le dices a alguien que tal vez toda tu vida ha sido una mentira? Elandor respiró hondo y se acercó a ella. Clara notó su acercamiento y sonrió levemente, pero su mirada era distante. Había algo en ella que parecía diferente. Quizás fueran las mismas dudas las que ahora atormentaban la mente de Elandor. Se sentó junto a ella en el banco de piedra. El silencio entre ellos solo se vio interrumpido por el susurro de las hojas. «Clara, podemos hablar», dijo, tratando de mantener la calma, pero su voz estaba llena de una gravedad que era imposible de ocultar. Ella asintió con curiosidad, pero sin imaginar el peso que tendrían las siguientes palabras. «Yo he estado investigando tu pasado», continuó, mirándola directamente. «Necesitaba entender más sobre ti, sobre el collar, y lo que descubrí podría cambiarlo todo». Clara frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con voz cautelosa. «Fuiste adoptado de manera irregular», reveló Elandor. «El orfanato donde te dejaron tiene registros incompletos. No hay detalles de quién te llevó allí. Pero hay más. La señora que te atendió en el orfanato dijo que llegaste allí desorientado, sin recordar de dónde venías. Y el collar es el mismo collar que mi hija Alina llevaba el día de su desaparición». El rostro de Clara se contrajo en una mezcla de incredulidad y sorpresa. «¿Qué significa eso?», preguntó, con voz vacilante, casi temiendo la respuesta.
El Andor respiró hondo, sabiendo que esas siguientes palabras lo cambiarían todo. Significa que existe la posibilidad, Clara, de que tú seas Alina, mi hija, que me la quitaron y la pusieron en este plan de adopción ilegal. Clara permaneció inmóvil. Sus manos apretaron el collar instintivamente. Sus ojos, una vez tranquilos, ahora estaban llenos de confusión e incredulidad. Eso no puede ser cierto, murmuró, sacudiendo la cabeza lentamente, como para descartar la idea. Pero en el fondo, algo en ella sabía que tenía sentido. Y eso la aterrorizó. El mundo de Clara estaba en ruinas. Su mente giraba en torno a una sola palabra: Alice. Si realmente fuera Alice, ¿qué significaría eso para su identidad? Toda su vida creyó ser Sofía, una niña sin un pasado claro, pero con un hogar garantizado gracias a su madre adoptiva. Ahora, todas las certezas que tenía se estaban desintegrando. Eso no puede ser cierto, murmuró, tapándose la cara con las manos. El Andor se acercó lentamente, con voz suave pero firme. Sé que es difícil de creer, pero toda la evidencia está aquí. El collar, la forma en que fue encontrado, los registros borrados. Nada de esto tiene sentido, a menos que me lo hayan quitado. Las palabras fueron pesadas y golpearon a Clara con la fuerza de una tormenta. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Si eso es verdad, ¿quién soy yo entonces? El Andor no tenía todas las respuestas, pero sabía que estaba dispuesto a encontrarlas. Aún no tengo todas las respuestas, pero prometo que lo resolveremos juntos. Si eres Alice, corregiré esta injusticia. Encontraremos a quien hizo esto y pagarán. Las palabras de El Andor sonaron como una promesa de padre a hija, pero Clara todavía no podía aceptar todo con tanta sencillez. En los días siguientes, el silencio se apoderó de la mansión. Clara estaba más introspectiva que nunca. Cada paso que daba, cada mirada que lanzaba al collar que llevaba alrededor del cuello, era un intento de comprender quién era ella realmente. Del otro lado, El Andor siguió buscando respuestas. Roberto continuó investigando el orfanato, pero las pistas llegaron lentamente. La incertidumbre se cernía sobre ellos. Una noche, Clara fue al jardín, donde solía buscar la paz. Pero esta vez el jardín parecía extraño. Cada árbol, cada flor, me parecía más familiar de lo que debería. Sus pasos la llevaron a un punto específico del jardín, donde miró a su alrededor y sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero sentía como si ya hubiera estado allí antes. A la mañana siguiente, Clara entró en la oficina de El Andor con nueva determinación. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. El Andor levantó la vista y sintió una mezcla de sorpresa y alivio. «Sí, lo hacemos», estuvo de acuerdo. Clara respiró hondo. «No sé si soy Alice, no sé quién soy, pero si existe la posibilidad de que esto sea cierto, necesito saberlo. No puedo seguir así». El Andor asintió. «Descubrámoslo juntos. No haremos esto solos». Se miraron durante un largo rato y, por primera vez, Clara sintió que no estaba sola. El peso de la verdad finalmente estaba a punto de caer sobre ambos. Clara sostenía la foto de Alice en sus manos, con la mirada fija en la imagen de la niña sonriente que, de alguna manera, parecía reflejar su propia infancia. El mismo collar que colgaba del cuello de Alice ahora descansaba sobre el de ella. Las similitudes ya no podían ignorarse. Cuando El Andor entró en la habitación y vio a Clara con la foto en las manos, se detuvo un momento. Sabía que ese momento había llegado. Ya no había lugar a dudas. Sin decir palabra, El Andor se acercó con los ojos fijos en la foto. Clara lo miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y comprensión. «¿Soy yo, no?», preguntó, con voz temblorosa pero firme. El Andor asintió lentamente, incapaz de contener su emoción. No necesitaba decir nada, porque toda la evidencia estaba ahí, frente a ellos. «Todo está encajando ahora, Clara, o mejor dicho, Alice». Sintió un nudo en la garganta. El nombre sonaba extraño, pero al mismo tiempo se sentía bien. «¿Eh?», repitió suavemente, como si probara el sonido. Durante mucho tiempo había sido Clara, la hija de una mujer amorosa que siempre le decía que el collar era especial. Ahora, descubrir que tal vez era Alice, hija de El Andor, hizo que todo pareciera una gran ilusión. «No sé quién soy», dijo, con la voz quebrada. «Ya sea Clara o Alice. Si mi vida fue real o mentira». El Andor le tocó el hombro con firmeza, pero también con cariño. «Eres quien quieras ser, pero sobre todo eres mi hija. Y eso nadie nos lo va a quitar». Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y descubrimiento. Clara intentó comprender su nueva realidad, mientras El Andor se dedicaba a descubrir a los responsables de todo ese dolor. Roberto trajo nueva información.
Los registros del orfanato estaban más comprometidos de lo que imaginaban. Documentos borrados, identidades falsas y transacciones ocultas apuntaban a una red de adopciones ilegales mucho mayor de lo previsto. Con cada nueva revelación, el sentimiento de justicia crecía dentro de Elandor. No solo quería recuperar a su hija, quería que todos los responsables pagaran por lo que hicieron. Clara, a su vez, empezó a aceptar su nueva identidad. Ahora sabía que no estaba solo. Sabía que finalmente tenía un hogar al que regresar. El mundo de Clara se derrumbó y se reconstruyó al mismo tiempo. Las palabras de Elandor, pronunciadas con voz ahogada, resonaron en su mente una y otra vez. Tú eres Alice. Por un momento ella permaneció en silencio, incapaz de reaccionar. Su cuerpo se sentía ligero y pesado al mismo tiempo, como si algo invisible la empujara en dos direcciones opuestas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Fue una mezcla de alivio, miedo y la sensación de pertenecer finalmente a algún lugar. Soy Alice, dijo, casi como si estuviera probando el sonido de las palabras. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si la realidad finalmente se estuviera imponiendo. Miró a Elandor buscando confirmación, pero él ya la miraba con ojos llorosos, llenos de amor y certeza. No necesitaba decir nada más. Clara, o Alice, sabía que era verdad. Los dos se acercaron lentamente, como si temieran romper la magia del momento. Cuando Elandor la abrazó, fue como si una pieza del rompecabezas finalmente hubiera encajado en su lugar. Un abrazo que no necesitaba palabras. Años de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches de insomnio, todo terminó ahí. Alice, todavía temblando, apretó con fuerza su abrazo, como para asegurarse de que no volviera a desaparecer. He esperado tanto por esto, Alice, dijo Elandor, con la voz quebrada. Tantos años, nunca perdí la esperanza. Sabía que algún día te encontraría. Alice cerró los ojos y dejó caer las lágrimas. Una parte de ella todavía sentía que estaba soñando, pero la sensación del abrazo era demasiado real para ser una ilusión. En los días siguientes, el ambiente en la mansión cambió. El silencio opresivo dio paso a un aire de esperanza y renovación. Clara, ahora oficialmente Alice, comenzó a explorar el lugar de una manera diferente. Ya no era una criada cumpliendo deberes. Ahora ella era parte de todo. Cada pasillo, cada habitación, cada rincón de la casa me resultaba más familiar que nunca. Elandor, por su parte, no le quitaba los ojos de encima. Cada vez que la veía caminando por la mansión, sentía como si su hija de 5 años hubiera regresado, solo que ahora más fuerte, más madura. Llevaban mucho tiempo separados, pero el vínculo entre ellos nunca se había roto. Ahora estaban juntos de nuevo. Y esta vez nadie los separaría. El mundo de Elandor y Alice pareció desmoronarse nuevamente. Las palabras de Roberto sonaron como un golpe seco en el pecho. Era alguien muy cercano a ti. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Elandor cerró los ojos por un momento, intentando controlar el torbellino de emociones que se estaban formando en su interior. Su mente empezó a buscar rostros conocidos, personas que frecuentaban su casa, compañeros, amigos. Pero nada tenía sentido. ¿Quién fue?, preguntó Elandor, con voz firme pero llena de tensión. Roberto lo miró con expresión seria y cuidadosa, como si supiera que lo que estaba a punto de decir no volvería. Empujó los papeles hacia Elandor y Alice. Tienes que ver esto con tus propios ojos. Alice se inclinó para mirar los documentos. En la parte superior había copias de registros bancarios antiguos, llamadas telefónicas y correos electrónicos. El nombre que destacaba entre todo le hizo revolver el estómago. Sus ojos se abrieron cuando vio las letras claramente definidas. Doña Marle. No, eso no puede ser, dijo Alice, sacudiendo la cabeza en señal de negación. Su voz tembló mientras sus ojos escaneaban los documentos. Ella siempre estuvo ahí. Ella me recibió cuando comencé a trabajar aquí. Ella era parte de nuestra vida. Y es exactamente por eso que ella pudo hacer esto, dijo Roberto, con voz seria pero sin prejuicios. La señorita Marle era lo suficientemente cercana como para saber todo sobre ti, tus rutinas, lo más importante, sobre Alina. Respiró hondo antes de continuar. Ella fue quien le pasó la información al grupo de adopciones ilegales. El dinero que recibió está aquí, en sus extractos bancarios. Y lo más impactante de todo, ella todavía se mantuvo en contacto con ellos durante años. Elandor se levantó de repente con los puños cerrados. Su respiración era pesada y sus ojos, antes llenos de dolor, ahora ardían de ira. Confié en ella, dijo entre dientes. Ella me cuidó, ella cuidó mi casa. Y todo el tiempo ella lo supo. Alice puso su mano sobre el hombro de Elandor, tratando de calmarlo,
pero también sintió el mismo nudo en la garganta. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con voz temblorosa pero firme. El Andor la miró con determinación. «Terminemos con esto de una vez». Esta vez, no habría lugar a dudas ni vacilaciones. Sabían quién era el enemigo. Ahora era el momento de enfrentarlo. La revelación de Amelia fue como un puñetazo en el pecho para el Andor y Alice. Sus palabras flotaron en el aire como una confesión que nadie sabía cómo procesar. El hombre que conocían como Augusto Braga no era solo un hombre influyente. Era el arquitecto de una red de secuestro de niños. Y Amelia, la mujer en la que el Andor había confiado durante años, se había inclinado ante él por miedo. «Destruiste mi vida, Amelia», dijo el Andor, con voz firme pero llena de dolor. Se acercó lentamente, con los ojos fijos en los de ella. «Me hizo creer que había perdido a mi hija para siempre. Me dejó solo en la oscuridad». Cada palabra se sintió como un golpe y Amelia bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. «Lo sé», respondió Amelia, con voz débil y ronca. «Lo sé y nunca me lo perdoné. Pero no sabía qué hacer. Augusto me amenazó», dijo que. Su voz se apagó y las lágrimas regresaron. «Mi hija estaba enferma, el Andor. Él lo sabía. Pensé que si ayudaba, la dejaría en paz». Alice se apretó el collar alrededor de su cuello, con los ojos fijos en Amelia. Fue difícil describir lo que sentí. Una parte de ella quería odiar a esa mujer, pero otra parte vio la desesperación en sus palabras. «Me dejaste en un orfanato, Amelia. Sola. Sabías quién era yo y nunca hiciste nada». «Pensé que era la única manera de protegerla», respondió Amelia con lágrimas corriendo por su rostro. «Pensé que en el orfanato nadie la encontraría. Pensé que estarías a salvo». El silencio que siguió fue insoportable. Alice miró a el Andor y él la miró a ella. Ninguno de los dos supo qué decir. No había palabras para describir el peso de esa verdad. El hombre que destruyó sus vidas, Augusto Braga, todavía estaba ahí fuera. Y ahora sabían que no se detendría hasta que toda la verdad fuera revelada. «Todavía está prófugo», dijo el Andor, rompiendo el silencio. «Y no descansaré hasta que pague por todo lo que ha hecho». Miró a Roberto, que ya entendía lo que había que hacer. «Vamos a acabar con Augusto Braga». Alice respiró hondo y dio un paso adelante. «Yo también voy. Esto no se trata solo de ti. También se trata de mí». Y esta vez, nadie le impediría luchar por su propia historia. El nombre Augusto Braga era ya más que un fantasma del pasado. Tenía forma, dirección, finalmente, un objetivo definido. La llamada de Roberto provocó una oleada de tensión y alivio al mismo tiempo. «Encontramos a Braga», dijo el detective con voz firme. «Se esconde en una propiedad remota, pero no está solo. Tiene aliados que lo protegen». El Andor cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Sabía que este momento llegaría, pero no me imaginaba lo pesado que sería. «Entonces, ha llegado el momento», dijo, mirando a Alice, que ahora estaba a su lado, más fuerte y decidida que nunca. «No podemos dudar. Si ha escapado durante tanto tiempo, no podemos darle más oportunidades». Alice asintió, con la mirada fija. «Iré contigo». No fue una pregunta, fue una declaración. Toda su vida había sentido que le habían robado algo, pero ahora sabía exactamente qué era. Sin importar el miedo o la incertidumbre, ella quería enfrentar al hombre que destruyó a su familia. «Esta vez quiero estar allí. Quiero ver el final de esto con mis propios ojos». Amelia también se acercó, con cara cansada pero decidida. «Sé dónde podría intentar escapar», dijo, con voz más firme que nunca. «Tiene rutas de escape. Si intentan atraparlo sin estar preparados, escapará». «Esta vez no», afirmó el Andor, mirando a cada uno de ellos. «Esta vez, no huirá». La operación fue cuidadosamente planificada. Roberto se puso en contacto con contactos policiales, asegurando que no habría filtraciones de información. Amelia proporcionó detalles que solo un conocedor podría conocer. Alice y el Andor estaban uno al lado del otro, listos para el enfrentamiento final. No había más margen de error. El día señalado, el grupo partió hacia la propiedad de Augusto Braga. El camino hasta allí parecía más largo de lo que realmente era. El coche circulaba en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Alice miró a el Andor y preguntó: «¿Qué pasa si intenta manipularnos?». «Entonces verá lo que es enfrentarse a una familia que intentó destruir», respondió el Andor. Tomó la mano de Alice por un momento, como para recordarle que ya no estaban solos. «Esta vez pagará por todo». La tensión en la propiedad de Augusto Braga era palpable. El Andor y Alice entraron acompañadas por la policía, con el corazón cargado de expectación y nerviosismo. El silencio en el lugar era casi ensordecedor.
Cada paso sobre el suelo de madera parecía más ruidoso de lo habitual. La casa, a pesar de ser lujosa, tenía un aire frío y vacío, como si reflejara la oscuridad de quienes allí vivían. En la sala principal, sentado en un sillón de cuero, estaba Augusto Braga. Parecía mayor, pero el brillo frío y calculador todavía estaba en sus ojos. Cuando vio a Elandor y Alice, sus labios se curvaron en una lenta y provocativa sonrisa. «Así que finalmente me encontraron», dijo con una calma inquietante. Tardaron un tiempo. Alice dio un paso adelante, sus ojos taladrándolo. «¿Por qué?», preguntó, su voz firme pero llena de emoción. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me quitaste todo?». Braga ladeó levemente la cabeza, como si considerara la pregunta, pero su respuesta fue cruel. «Negocios, niña. Eras valiosa y tu familia estaba desesperada. Cada pieza tenía su precio. Yo ofrecí el mío». Las palabras golpearon a Alice como una espada fría. Todo el sufrimiento que había enfrentado, toda su lucha por la identidad, todo se había reducido a una transacción comercial. Cerró los ojos por un momento, controlando la ira que ardía en su pecho. Sintió la necesidad de enfrentarlo, pero cuando Elandor dio un paso adelante, lista para reaccionar, Alice lo agarró del brazo. «No, padre», dijo con firmeza, «él no se merece esto. Él pagará, pero no en nuestras manos». Elandor miró a su hija y respiró hondo, permitiendo que regresara la calma. La policía se acercó y esposó a Braga, que no opuso resistencia. Miró a Elandor y Alice por última vez, todavía con la misma sonrisa burlona. «He visto hombres como tú antes. ¿Creen que ganaron?». «No», respondió Elandor, mirándolo con determinación. «Esta vez, eres tú quien perdió». Cuando tomaron Braga, Elandor y Alice se fueron juntas. El aire fresco de la noche los envolvió. Por primera vez en años, el peso del pasado se sintió más ligero. Elandor miró a Alice y, con una sonrisa emotiva, dijo: «Se acabó, hija». Alice lo abrazó con fuerza. «Sí, padre, se acabó». Bajo el cielo estrellado, sabían que, juntos, estaban listos para empezar de nuevo. Y así como Elandor y Alice están listos para un nuevo comienzo, ¿qué tal si iniciamos un nuevo viaje con nosotros? Deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te conmovió de esta historia. Tu participación es muy importante para nosotros.